UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presenta. Mis recuerdos de Santiago, verdad, están casi como perdidos en el tiempo. No me acuerdo exactamente en qué fecha o en qué año nos conocimos, pero sí me acuerdo que yo ya había salido de la Escuela Nacional de Arte Dramático y Santiago creo que muy recientemente había colgado su regla T y sus escuadras, se había guardado en el bolsillo de atrás el tiralíneas. Creo que había peleado de tiempo completo ya con la arquitectura, o creo que estaba a punto de romper con la arquitectura. Me acuerdo que tenía un convertible, qué marca no recuerdo, era un color gris impreciso, y cuando él pasaba por la calle 24 en las cercanías de la televisora nacional, nosotros lo aclamábamos y Santiaguito se paraba. Y da pena decirlo ahora, pero nos hacía el saludo del Führer, de esta forma. Él vivía a la vuelta de la televisora nacional como en la carrera cuarta con 24, 25 por ahí. Tenía un apartamento que compartía con Gonzalo Arango, que era un verdadero laberinto de libros, y por allá en un rincón perdido había un colchoncito que estaba muy claramente marcado Santiago, en otro colchón en otro lado estaba marcado el del profeta desaparecido. Esos son como mis recuerdos de Santiago, y haciendo pues los trabajos de la televisión de ese entonces, que era, la verdad no era televisión, eso era radio con caras, porque ¿quién de verdad sabía lo que era hacer televisión? ¿Quién sabía de verdad lo que era esa vaina? Nadie, ninguno de nosotros lo sabíamos. Termino la arquitectura en la Universidad de los Andes y yo ya estaba trabajando en una oficina de arquitectura, en una empresa, con mi sueldo y todas mis cosas que tiene una persona cuando empieza a ser seria en la vida. Y de pronto vi en un periódico que aparecía un anuncio en el que se promovía una escuela de teatro de la televisora nacional con un gran maestro japonés llamado Sekizano. No sé por qué me interesó a mí mucho eso, y casi automáticamente me fui a esa escuela, me entrevisté con Sekizano y como eran clases nocturnas, pues quedé inscrito en esa escuela. Y al cabo de muy poco tiempo resolví un día que no era mi carrera la arquitectura, sino de verdad mi verdadera carrera era el teatro. Y entonces dejé el empleo, dejé toda mi estabilidad, todas las cosas que ya había organizado toda mi vida, y me dediqué al teatro. Esa era la época, una época política muy delicada, muy complicada aquí en Colombia. Estaba Rojas Pinilla en el poder y eran los últimos días de la dictadura o del gobierno militar de Rojas Pinilla. Entonces ellos empezaron a desmantelar todas las cosas que habían hecho, sobre todo las cosas buenas. No sé por qué. Y una de las cosas buenas que habían hecho era esa escuela de teatro, con más ni menos que con Sekizano, que era uno de los más grandes directores del mundo, a la cabeza de la escuela. Y entonces lo echaron, lo sacaron del país y cerraron la escuela. Entonces yo me quedé con algunas de las personas que había conocido en esa escuela. Me quedé continuando el trabajo que él había dejado planteado, que era un trabajo sobre el sistema de actuación de Stanislavski, y con Fausto Cabrera y con otra serie de personas en la escuela del distrito, a donde me invitó Fausto, que en ese momento era el director de la escuela que queda en los sótanos de la avenida Jiménez. Yo entré ahí de profesor y seguí trabajando con él,
fundamos un grupo de teatro en la Avenida Jiménez con la carrera 10ª, una zona que hoy es imposible uno de imaginarse que ahí hubiera una sala de teatro. Pues ahí hubo una sala de teatro abajo de la 10ª con Jiménez, el Teatro El Búho. Bueno, del Búho yo pues pasé a una beca que obtuve para ir a estudiar en Checoslovaquia, en Praga. Y ahí en Praga estuve estudiando teatro porque ya pues yo había quedado con los inicios de las lecciones de Sekizano, pero sentí que me hacía falta una formación más a fondo. Entonces obtuve una beca para ir a Checoslovaquia a estudiar en Praga, y ahí estuve 2 años y medio año en Berlín, en el Berliner Ensemble. Y de regreso de mis estudios de teatro sí fue cuando entré a la Universidad Nacional. Entré a dirigir el grupo de teatro de la universidad, dentro de lo que en ese momento podía ser la Facultad de Artes, y ahí estuve de el 61, 62, que yo llegué de Praga, hasta el 65, que fundé con unos amigos que había en la Universidad Nacional, entre los cuales estaba Carlos José Reyes, Eddie Armando, Miguel Torres, Carlos Duplá, Peroso, bueno, una cantidad de gente que estaba ahí en la universidad trabajando en el grupo de teatro estudio de la Universidad Nacional. Con toda esa gente fundamos la Casa de la Cultura, hoy Teatro La Candelaria. El primer contacto ya de escenario que tenemos es en el 65, con el montaje de Galileo Galilei, que hace Santiago en la universidad, porque en ese momento coincidimos muchos en el movimiento que se está gestando en el teatro universitario, y concretamente en la Universidad Nacional. Y pues ahí participo en varios de los montajes, entre esos el de Galileo Galilei, que dirigía Santiago. Hay un suceso aquí en la Universidad Nacional. Por esas épocas el teatro causaba más escozor, parece que ahora, que en estas últimas épocas, y quienes hicimos teatro entonces, pues sufrimos muchos reveses, muchos enfrentamientos, muchas dificultades y muchos conflictos a raíz de las temáticas que se trabajaban con el teatro. Y entonces justamente ese movimiento que se empezó a gestar allí en la universidad, pues se movió, se desplazó hacia la calle y creó la necesidad de un espacio donde trabajar. Y fue a raíz justamente de Galileo Galilei y concretamente del programa, el que tenía un artículo analógico entre Oppenheimer y Galileo Galilei, la situación que han vivido cada uno de ellos en el campo de la ciencia y la política, y cómo fueron tratados políticamente. Y este artículo no resultó grato ni aceptable para la universidad. Así que de ese conflicto nos movimos todos y dijimos: necesitamos un campo donde podamos desarrollar nuestro pensamiento, nuestra actividad y nuestro querer hacer. Y así surgió la Casa de la Cultura, como un centro de actividad para el teatro, pero también para las artes en general, ¿no? Hacíamos cine, exposiciones, títeres, de todo aquello que nos inquietaba, ¿no? Y se necesitaba un sitio, un espacio para seguir haciendo teatro. Entonces vino la Fundación Casa de la Cultura en 1966 y se formalizó en junio, ¿no? En junio de 1966, con muchas pretensiones, como más o menos unos 40, 45 personas conformábamos esa agrupación de Casa de la Cultura, para hacer música, para hacer teatro, para hacer exposiciones, charlas, conferencias, en fin, para hacer una cantidad de actividades. Pero eso se fue depurando y sí, se hicieron conciertos, se hicieron muchas cosas, pero fue quedando lo que hoy se llama Teatro de la Candelaria. Este disco está grabado por la banda de la Presidencia de la República.
Por esa misma época yo estuve trabajando con Jorge Pinto en un guión de cine para un largometraje de una película basada en una novela de Osorio Lizarazo, Bajo la Tierra. Pero el día anterior a empezar la filmación, Pinto se cayó del cuarto piso de su apartamento al patio y se fracturó los pies, la columna vertebral, quedó hecho una miseria. Mi hermano era el productor de la película, entonces no me quedó más remedio que a mí aceptar dirigir la película. Y nos fuimos con todos los trastos, con todas las cosas que ya estaban compradas para Segovia, en Antioquia, y a filmar la película en unas minas de oro, porque la película trataba de eso, Bajo la Tierra. Se estrenó y quedó como su nombre lo indica. Ahora me divierte mucho oír que mucha gente habla de la época de oro de la televisión cuando hacíamos Shakespeare, por favor. Eso ni era Shakespeare, ni era televisión, ni era nada. Yo me acuerdo que nosotros ensayábamos como una semana para hacer un programa de media hora y esto era directo. Entonces todo esto se prestaba para cualquier cantidad de barbaridades y de horrores que nos ocurrían porque no había modo de echar para atrás ni modo de corregirlos, disparos que no sonaban, espadas que se rompían en la mitad del duelo o un cuchillo clavado contra una nube en un fondo. Eran cosas de ese estilo, pero así es como se hacía la televisión en ese entonces. Me acuerdo también que, como era cosa del gobierno, pues pagaban por allá cada año, una cosa así. Entonces todo esto se iba acumulando, todos estos sueldos se iban acumulando hasta que llegaba, por ejemplo, el momento en que en algún café, en el Telebolito, frente a la televisora nacional, donde nos fiaban, llegaba alguien sin respiración, ¿no? Hablando aspirado, ¿no? Están pagando, ¿no? Entonces ya eso era rumba fija. García es una persona con muchas facetas, como para que uno diga, lo conozco. Mi primer contacto con Santiago fue más o menos en el año 57, 56, algo así. Yo estaba muy pequeñita. Se había fundado recientemente la televisión y tuve la dicha de trabajar con él, de empezar a jugar con García. Después nuestro contacto más definitivo, por lo menos para mí, más cercano, fue cuando fundamos la Casa de la Cultura, hoy Teatro La Candelaria, de esto hace 30 años. Y en esa época trabajé con él como actriz, tanto bajo su dirección como compañera de escena, en distintos programas, en distintos montajes de Carlos José Reyes, de un happening que nos dio por hacer, un mágico con Omar Rayo y otros pintores. Desde esa época pienso que Santiago García es la persona que más ha influido en el desarrollo del arte dramático en Colombia. Yo entro a la escuela de Sequizano, que era una escuela para actores de televisión. Inmediatamente me empiezan a dar papeles en programas de teleteatros que dirigía Bernardo Romero Lozano, Fausto Cabrera, Manuel Dresner. Bueno, había una gran cantidad de directores y yo entré a trabajar como actor ahí. Y como también pues yo le había jalado a la arquitectura, entonces ahí me dieron el cargo de director del departamento de escenografía. Y después estuve también trabajando como jefe de programación en la televisión. Pero en mi trabajo fundamental en la televisión fue como actor. Más tarde, un poco más tarde, empecé a dirigir obras en televisión. En teatro sí entré casi directamente a trabajar como director. La primera obra que yo monté ahí en El Búho fue una obra de un autor francés, de Jean Tardieu, que se llamaba La Conversación Sinfonieta. Después monté una obra basada en el teatro no japonés que se llamaba La Princesa Aoi, y ahí empecé a dirigir obras de teatro. Eso fue hace 40 años. A todos, a ustedes, querido público, a los actores
y a mí personalmente como director y trujamán de esta compañía, qué bella cosa, Espectáculos Internacionales, S.A. Pero la vida del arte y del artista es llama expuesta a lo imprevisto. En esa permanente inconsistencia nos movemos. Hubo, debo advertirles, algunas dificultades entre los actores. Algunos de los actores. Y la dirección de este espectáculo, pero hemos sabido sortear estos tropiezos. Aquí tenemos ante ustedes esta obra de arte. ¡De arte! ¡De arte! ¡De arte! Ya terminada. Mi intención... Perdón. Nuestra intención fue la de darles una visión objetiva de la Revolución de Octubre, ni muy cargada a la izquierda, como fue la intención de algunos de los actores, ni muy cargada a la derecha, como no fue la intención de nadie. El justo fiel de la balanza. El justo fiel de la balanza, señoras y señores. Ese difícil punto del supremo equilibrio, allí donde la verdad queda en suspenso. Teníamos un grupo que era anterior al nuestro, el TEC, que está cumpliendo 40 años, dirigido por Enrique Buenaventura, que tenía más o menos los mismos parámetros, los mismos basamentos, los mismos objetivos que nosotros. Ellos tenían un autor, Enrique Buenaventura, que nosotros no teníamos. Pero de todas maneras, poco a poco, con esos otros grupos que fueron saliendo, como la MAMA, como el TPB, como el Teatro Libre también, con diferencias, pero en el fondo con el mismo programa, lo que queríamos era constituir la base de una dramaturgia nacional. Es decir, sentar la posibilidad de que en nuestro país hubiera de verdad un movimiento de teatro con autores y con público, ¿no? Es decir, construir las tres patas de ese trípode que es el teatro en una cultura, que son los actores, que es como la pata fundamental, el autor, que es la otra pata indispensable en un movimiento teatral, y la otra, el público. Otro programa que hemos desarrollado, no en la Candelaria, sino en la Corporación Colombiana de Teatro y en el gremio, que ha sido el de un taller permanente de investigación teatral, que hace unas especies de cursos o seminarios semestrales donde llegan directores de teatro, actores, gente egresada de las escuelas, que hacen búsquedas, exploraciones sobre los problemas del teatro en esta institución, que es nuestro centro de investigaciones. Y de ahí también han salido muchísimas personas que actualmente dirigen grupos de teatro o dirigen en televisión o actúan. Y ahí también, pues, otras influencias que nosotros hemos logrado desarrollar, que son lo que hacen los actores cuando no están trabajando acá directamente en las horas de programa de nuestro grupo, de las 9 de la mañana a la 1 de la tarde y después por la noche, lo que se hace en las horas de la tarde, que es dirigir grupos de colegios, de barrios, de programas de rehabilitación social, que también desarrollan una gran cantidad de actividades paralelas a las que se desarrollan aquí en el teatro. Funciona con gente de diferentes grupos. De la Candelaria no estamos sino dos, Peñuela y yo, y Santiago, que es el director. Se escoge un tema, por ejemplo, el tema de la voz o el tema de la improvisación, y durante un semestre nos dedicamos a bombardear, a estudiar todas las corrientes del teatro universal a través de la voz o de la improvisación, de lo que escojamos, con mucho estudio también teórico y práctico, pero más lo teórico se deriva del hecho práctico, es decir, el análisis con toda la información que tengamos de datos de la cultura universal del teatro. Empezamos a hacer unos análisis y
Después escribimos materiales. O sea, el libro del actor y sus otros es producto de un taller que hicimos en torno a lo que se llama la preexpresividad, ¿no? Todo lo que es la preparación del actor para el momento expresivo. Eso fue casi un año estudiando ese tema. Yo estaba en el colegio todavía, cuando yo empecé aquí en los tales cursos estos de teatro. Me pareció una persona muy severa, ¿no? Muy, al principio como que infunde mucho eso. Y en cierta manera sí se me convirtió como en un padre, entre comillas, ¿no? Una figura muy respetable, con la cual la relación que yo tenía con él, pues básicamente, claro, era de trabajo, de teatro y todo. También yo tenía problemas familiares, como muchos los hemos tenido por el cuento de las tablas del teatro. Y conversaba también con él en relación a eso, le pedía como consejos, como orientación, y siempre entonces lo he visto como una persona muy visionaria, con muchos elementos como de tipo psicológico, digamos, para captar a una persona, para aprenderla, para saberle dar en el punto donde es. Ay, me estoy motivando. Podemos, claro. Parece lunes, ¿cierto? Llegó el Rodrigo. Coming from Chechnya, coming last night here, waiting for me. I think I like this whole view of all the good church over here. You see me? Olvídese. Thanks. We're very friendly people here. Bueno, nosotros desde por allá 1972 empezamos a participar en festivales internacionales. Primero estuvimos en el Festival de Nancy, en Francia. Fuimos invitados con El Cadáver Cercado, una obra que tenía La Orestiada, una versión que hicimos con Carlos José Reyes de la trilogía de Esquilo. Y posteriormente estuvimos también en Nancy con Nosotros los Comunes, la primera creación colectiva que hicimos, y por tercera vez fuimos a Nancy en el 77 con Guadalupe Años 50. Y ahí nos invitaron a Dinamarca, nos invitaron a Italia, y de ahí en adelante, pues casi todos los años hemos estado fuera, en Inglaterra, en España hemos estado varias veces en el Festival de Cádiz, en Estados Unidos en el Festival de Latino de Nueva York, estuvimos 4 veces en Nueva York, en Washington, en México y en casi todos los países latinoamericanos, desde México hasta la Argentina. O sea, nuestro grupo ha participado en muchísimos festivales internacionales y pues afortunadamente hemos tenido muy buena crítica y muy buen público. ¿Tú sí crees que esta noche haya función? ¿Y por qué no va a haber función? Porque se oye decir que hay paro de transporte. Repito, no me meta política en esto. ¿Quieres? Andrés, María. En Nueva York continúa con gran éxito el Festival Latino. Esta noche, en el Public Theater del Village, el grupo teatral de Colombia, La Candelaria, presenta la obra Guadalupe Años 50.
Estas son escenas de la obra La Trasescena, que este grupo presentó ayer y anteayer. Juan Esteban, yo no sé de esas mallas, yo creo que se las entregué ayer, pero aquí desde que les dio por adelantar. No nos pongamos histéricos. No nos pongamos histéricos. Don Esteban, yo necesito que cuadremos las luces del segundo acto. Las luces del segundo acto se cuadran después. Y dentro de estos certámenes, dentro de estos intercambios que ha habido de grupos, de autores, de actores, pues nuestro teatro colombiano siempre ha ocupado lugares muy importantes, tanto en Manizales como en Caracas, como en México, como en el Ecuador, en Quito, en Lima. Siempre los grupos colombianos han tenido una posición muy destacada, o en el Festival Latino de Nueva York. Y eso debido a la dramaturgia que se ha gestado en Colombia, de Enrique Buenaventura, de Jairo Aníbal Niño, y las obras nuestras de La Candelaria, de muchos otros autores, de Miguel Torres. Toda esta dramaturgia colombiana ha tenido una muy buena aceptación a nivel latinoamericano y nos ha colocado más o menos en un nivel bastante parejo con los grupos y las culturas más desarrolladas de América Latina, como son las de México, lo de Argentina, lo de Chile y Venezuela. UN Televisión, Universidad Nacional de Colombia, presentó el anterior programa.